vamos a ir a recibir ya a nuestro siguiente invitado de hoy, que es uno de los nuestros. Es humorista gráfico, es diseñador, es, podríamos decir, un amigo de la casa, pero además es un agudo observador de la realidad. Bienvenido, Bernardo Berlich. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien? Perfecto, perfecto, pero yo le voy a pedir al Captain Ayub que te dé la bienvenida formal en nombre de la casa. Captain, ¿estás allí? Buenas Ahí noches, está. ¿se escucha bien ahí? Más o menos, pero bien, dale. Bueno, acá Bernardo, ¿qué haces? ¿Cómo Bienvenido, estás? gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias Gracias. por la invitación. No, la verdad que siempre estás presente y me encanta que estés acá, más allá del vínculo que nos une, qué sé yo, pero nada, me gusta verte y escucharte y va a leerte, ¿no? Pero en principio, para los que no te conocen, estás todos los días en Twitter haciendo grandes observaciones y en Clarín sobre todo con el tire y afloja. Bernardo, ¿por qué crees que el humor, sea gráfico, a través de imitaciones o todo, molesta tanto a la política? Bueno, en principio porque a nadie le gusta verse ridiculizado, ¿no? Eso no nos gusta, a ninguno nos gusta. Después está como cada uno lo encaja, con qué altura, se lo toma, pero a nadie le gusta, sobre todo que alguien que no es afín, te ponga en ridículo. Y sobre todo cuando vos tenés, digamos, propuestas políticas o coaliciones de gestión que se basan en una narrativa muy blindada, eh, sin este espacio para la fisura y con una solemnidad apabullante. Entonces, en ese sentido, la flexibilidad que te da la ironía para atravesar la vida, si vos no la tenés en la acción de gobierno, obviamente no te va a gustar verla reflejado en alguien que te tome el pelo, ¿no? ¿Y no crees que hay también una cuestión de que el humor llega a un público menos politizado quizás? ¿O es más fácil incluso de decodificar? Depende, hay humores de todo tipo, digamos, yo publico una tira en un diario y cada vez menos la gente que lee el diario, ¿no? Entonces, también ahí hay un público que a lo mejor tiene una sobreinformación con respecto a lo demás, pero qué sé yo, una imitación televisiva tiene más audiencia. Y después los memes, que son el gran fenómeno de esta parte del siglo, te llegan vía WhatsApp y tienen un impacto mucho mayor, ¿no? O sea, hay público, hay para todo. Lo que pasa es que el humor funciona también como catarsis, no solo para el que lo hace, sino para el que lo lee, ¿no? Que de alguna manera, por ahí en ese mínimo espacio gráfico o de audio, siente algún tipo de reivindicación o se siente de alguna manera representado. Y además porque es tan dura la realidad más dura que Puerta Pentágono, que es es muy difícil atravesarla sin humor. Entonces, de alguna manera, todo el mundo trata de... Es un mecanismo también de defensa, el humor, ¿no? De alguna manera, frente a las tragedias o a los dramas, la respuesta del chiste inmediato es también para pasar el mal trago, ¿no? Entonces, es necesario que esté presente y siempre se lo agradece. Bernardo, estimado, ¿qué tal? Acá Facundo Landívar, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Facundo? Tanto tiempo. Tanto tiempo que no nos hablamos. Sí. Quiero decirle al público en general que nos está escuchando, si alguien quiere decirle algo a Bernardo que le moleste, háblele de la casita de Tucumán y a partir de ahí sabe que lo vamos a perder. Pero te voy a llevar un tema que me parece más, que tiene que ver no con Argentina, sino en general con el humor. Uno de los grandes hechos de debate a partir del humor fue el atentado contra Charlie Hebdo en el 2015. Sí. ¿Se acuerdan cómo fue? Bueno, cuando no lo sabe, obviamente todos lo saben, el dibujo sobre Alá y compañía. ¿Tiene que tener algún límite el humor, Bernardo? ¿O el gran éxito del humor es que no tenga límite y joda a quien joda? No, el humor no tiene que tener límite y el único límite que hay para el humor es que vos no consumas el producto que no te gusta. Ese es el único límite. O sea, a vos no te gusta el humor que hace Charlie Hebdo, no la compras y ya está. Claro, claro. No te gusta el humor, no te gusta el humor que hace Tarico, ponele, cambias de canal. ¿Me entendés? Claro. Ese es el único límite que tiene que haber. Porque además, lo que terminó pasando
con el atentado de Charlie Hebdo, que yo me lo empecé a vislumbrar muy cerquita, con esa misma declaración del Papa, que dijo que bueno, que si ofenden a mi madre, que no esperen que no llevase un castañazo, o sea, habilitando al fundamentalismo terrorista. Los que perpetraron la masacre en Charlie Hebdo terminaron ganando la batalla cultural. ¿Me entendés? Que es decir... A ver, ¿por qué? Claro, porque los tipos, ¿cuál es el argumento de los tipos? Si te metes con mi Dios, no esperes que no te mate, ¿no? Y si haces un chiste sobre la calvicie de mi mujer, no esperes que no me pare y te faje. En definitiva, si vos te vas al extremo del razonamiento, tenés el atentado terrorista, pero si lo vas trayendo más acá en actitudes cotidianas, gente que dice, no, está bien, el chiste fue malo, se pasó, se merecía el castañazo, y bueno, es la victoria cultural de ese tipo de acciones, ¿no? Claro. A la larga, hay gente que, porque además no nos olvidemos que existe el terraplanismo ahora como tendencia, y antes, hace unos cuantos años, era un chiste, y ese chiste se terminó convirtiendo en gente aburrida siguiendo ese tipo de ideas, porque sí, porque tiene tiempo, porque entiende la rebeldía de esa manera. También, a mí me acuerdo que en una nota que me habían hecho en ese momento, un periodista radial me preguntaba si a lo mejor el bullying a los islámicos no había llegado al terrorismo. O sea, ya ahí estabas viendo, ¿no es cierto?, una justificación, es decir, si vos haces A, no esperes B. No, ¿cómo vas de alguna manera vas a relativizar el asesinato? Bueno, terminaron ganando, porque vos después lo tenés al Papa diciendo, bueno, la verdad, si te metes con la religión, no esperes que no te la devuelvan. ¿No? Decir, pero ¿cómo? ¿Que el cristianismo no era una religión más flexible como el judaísmo, que se banca la joda? Digamos, el hecho de que a vos se te pueda ofender sin consecuencias para la vida del que te ofende, es parte de la civilización, ¿me entendés? Podés después plantearle un juicio, si querés, hacerle pagar económicamente algo dentro de lo que es el sistema, pero relativizar esas cosas nos lleva también a la locura que estamos viviendo. Berlich, querido, buenas noches. Pasante del Moza te saluda. Hola, mi viejo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá, comiendo frutilla con crema que hizo mi esposa, así que una buena manera de terminar el día. Qué envidia. Che, te estaba escuchando hablar justamente de los límites del humor y de los límites a los que te quieren poner límites al humor y en el límite poner la vida en juego. Me acordaba, había un stand-up de un australiano que en un momento decía, bueno, voy a hacer chistes sobre judíos, empieza a hacer un par de chistes, después dice, bueno, voy a hacer chistes sobre católicos, y dice, bueno, ahora voy a hacer chistes sobre musulmanes. Y toda la audiencia medio como que se queda en silencio y dice, ah, ¿vieron cómo se ponen? Y hay algo de lo que acabas de describir que me hizo acordar eso, que tiene que ver con el poder de retaliación. No me sale la palabra, supongo que debe haber una traducción correcta. Respecto al ofendido, y que es un mecanismo que te lleva a un punto de parálisis, porque ahí donde ya te empiezan a perseguir, donde realmente te inhiben, está jodido para hacer humor, sobre todo si digamos, te amenazan de muerte. Y lo asocio también a otro tema que para mí es clave del humor, que quería que reflexiones, que es que lo estamos usando mucho en Twitter, que es el humor como reflejo terapéutico casi, como ya no damos más y lo único que podemos hacer es reírnos. ¿Cómo ves la síntesis de eso? De no poder reírnos de todo, pues nos pueden matar, pero al mismo tiempo si no nos reímos nos matamos. Claro, es que o te reís o te cueteás, básicamente eso. Mirá, yo creo que el sarcasmo es la respuesta al cinismo. El cínico te miente en la cara. Te dice, por ejemplo, que los indicadores económicos en todo el país están fabulosos, ¿no? Y vos venís del mercado y entonces, ¿qué tuiteás? O tuiteás una puteada o tuiteás una ironía, ¿no? En ese sentido, las redes sociales han dado, de alguna manera, han permitido catalizar de una manera muy democrática, porque cualquiera se abre una cuenta, a través de la ironía, sobre todo acá en la Argentina, que tenemos esa siempre segunda intención en las cosas que decimos, la posibilidad de que vos te defiendas de alguna manera. Son pequeñas defensas, digamos, decir, no estoy tan hecho mierda que no me pueda reír de estos hijos de puta. Es un poco esa la actitud, ¿no? Yo creo,
En ese sentido creo que era una canción de los Redondos, de ese Indio Solar, y que lo último que hay que entregar es el estado de ánimo. Y el sentido del humor te permite eso, ¿no? Decir, bueno, sí, estoy hecho, mira, te voy a contar, hay un libro que creo que se lo consigue en Mesa de Saldo, de Rudy y Eliot Tocker, que se llama Odiar es pertenecer, y que es una recopilación de chistes que hicieron, que se contaban, bueno, chistes sobre el fascismo, el autoritarismo y el nazismo, chistes que se contaban en los campos de concentración ahí en ese libro, ¿no? Mirá lo que estamos hablando, de una situación absolutamente deshumanizada, con gente tratando gente como animales y tratando como animales que se los trata mal. Y una de las herramientas para sobrevivir eran los chistes. Me acuerdo que se encuentran dos en la esquina del campo y están hablando y uno le dice al otro, para, y agarra y se ajusta el cinturón un agujero más. Y le dice al otro, ¿qué es eso? No, dice, es mi almuerzo, ¿no? Y nos podemos reír de... Ese es un chiste que contaban en un campo de concentración, está recopilado ahí, ¿viste? Claro, vos o sea, te llama la risa, pero vos imaginate esa situación, vos te enterás que había gente que contaba chistes como una manera también de decir, mirá, no soy un animal, sigo siendo un ser humano, me puedo reír todavía. Aún de mi desgracia, en medio de mi desgracia, tengo la obligación de reírme. ¿Qué haces, Bernardo Elmo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Delmón? Todo tranquilo. Ahora, hablando un poco de todo esto, digo, ¿alguna vez tuviste miedo o alguna situación que te haya puesto en alerta? No, la verdad que no. No, yo no soy, no soy muy salvaje, no tengo un estilo salvaje. No, la verdad que no he tenido miedo, pero digamos, qué sé yo, ¿a qué sería miedo? ¿A que haya algún tipo de ¿Algún tipo de persecución? amenaza? ¿Algún No, boludo, no. algún boludo que te diga algo en la calle? Viste que estos pibes son un poquito sensibles con todas estas cosas. No, la verdad que no lo he tenido. Después, sí, lo más que puede pasar es que te como una campaña en redes, que nos ha pasado a todos, ¿viste? Que te agarren un tweet y te revienten, bueno, pero vas bloqueando, es parte del Sí, sí, juego. es No, la parte verdad del que no lo he juego. tenido. La verdad que no lo he tenido, pero ¿sabes qué pasa? Que creo también que hay que empezar a romper con esta hipocresía, ¿viste? En la que hay una serie de reglas de juego en la que vos tenés que estar dando explicaciones y pidiendo disculpas cada rato. No hay que dar explicaciones, punto. No hay que pedir disculpas. O sea, salvo que vos hayas agredido a alguien concreto con nombre y apellido, incluso el tipo tiene dentro del sistema de herramientas para defenderse, te puede plantear una acción legal y ya está. Y tratar de sacarte plata o sacarte una Sí, disculpa. como Pero mucho creo que eso. hay que empezar a romper con eso y decir, no, mira, esto no es así, y a preocuparse menos por lo que se diga de uno, salvo que sea gente que vos respete o admires, ¿viste? Si alguien que vos respetás o admirás dice, mira, la verdad que estás haciendo pelotudez, y bueno, te puedes sentir, pero si viene un Juan 235 @ y bueno, Juan, anda a tomar la leche, ¿viste? Déjame hinchar las pelotas. Sí, tal cual, tal cual. Bernardo, buenas noches. Ailu Romero te habla. Hola, Ilo, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre el proceso creativo que tenés y sobre la realidad de nuestro país, porque uno piensa que en nuestro país pasan tantas cosas en tanto tiempo y tenemos tantos personajes de la política que se mandan tantas ridiculeces. Es más fácil, te hacen el trabajo más fácil, te lo complican porque tenés que delimitarte a decir, bueno, para, ¿qué fue lo peor que hicieron hoy? Y con esto arranco. ¿Cómo te manejas con esa situación? Mira, es complicado porque es tal el nivel de ridículo al que ha llegado esta administración de gobierno encabezada por el presidente, de decir una cosa y contradecirse en el mismo discurso. Ya no es que al otro día se contradice o en un reportaje posterior comenta y se contradice. Empieza a hablar y a los 15 minutos ya está diciendo otra cosa, que realmente es su propia caricatura, entonces es muy difícil caricaturizarlo desde una primera aproximación, ¿no? Después está el tema de las redes sociales, que digamos, todos los chistes que antes se te ocurrían, juego de palabras y todas las primeras respuestas de humor que se te ocurren frente a una situación, ya la hicieron 200.000, 30 veces en Twitter, ¿no? Entonces eso te lleva, e incluso también, digamos, todas esas cosas que terminan siendo operaciones, que vos de pronto hay una noticia escandalosa, y si vos te arriesgas antes de las 24 horas a hacer humor sobre eso, capaz que al otro día se descubre que era una mentira, ¿no? Porque eso también pasa. Entonces eso te lleva
a tratar de darle una vuelta de tuerca más, a lo mejor a salirte un poquito de la situación inmediata y ver cuál es el concepto que subyace atrás de eso, ¿no? Por ejemplo, sigo con lo de Ferrarice, creo que es que dijo que no, los indicadores están perfectos. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Sí, la impavidez para decir cualquier barbaridad, está Claro, teflonado contra el ridículo. Entonces, cuando vos empezás ahí se te empiezan a ocurrir otras cosas que a lo mejor terminan siendo más interesantes que la respuesta inmediata a eso, porque es que tampoco el laburo de uno es anda haciendo catarsis, qué sé yo, a mí el otro día hice una tira sobre una mujer que iba a la carnicería, el carnicero le decía que la inflación es una construcción en la cabeza de la gente, se ponían a hablar y el diálogo era absurdo, pero había dejado pasar 48 horas de que la hice, porque claro, la primera respuesta ya estaba en Twitter, ¿viste? Ahora, la verdad que estos tipos, digamos, la caricatura de estos tipos es menos efectiva que estos tipos mismos siendo su propia caricatura. A mí me pasa que yo ya lo escucho a Alberto y lo escucho a Tarico, ¿viste? sí, nos pasa todo. La realidad le gana a la ficción. Claro. Ya. ¿Qué No, haces? pero que han roto realmente un pacto que es que vos podés tener una gaf, pero no podés vivir en el ridículo las 24 horas. Y estos tipos han roto ese pacto de realidad. Entonces te obligan a buscar cosas de otra manera. ¿Qué haces, Bernardo? Te habla Murielo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Murielo? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá pasándola lindo con ustedes. Qué bueno, nosotros también. Che, retomo el tema de los límites y justo tocaste el tema del humor en las redes sociales. Y hay un tema recurrente que siempre sale entre los que tenemos Twitter hace muchos años, o los que estamos acá, de los cuales nos están escuchando, bueno, también hace mucho que están, es en cómo se fue eh, haciendo, no seas troloman Twitter en lo que era Twitter hace 10 años y ahora. Sí. Digamos, cómo se fue, cómo la corrección política, cómo las armas de cristal fueron arruinando, y te lo dice alguien que las armas de cristal le bajaron una cuenta hace 3 años con 18.000 seguidores y tuve que arrancar desde cero. ¿Cómo estás viendo esa evolución y esa mariconización del humor en redes sociales? No, a mí lo que me preocupa es que toda esta pelotudez de que te vayan diciendo qué tenés que decir, de qué manera tenés que decirlo, cómo está bien visto, cómo está mal visto, que de golpe hayan microcancelaciones y ese tipo de cosas, es que después cuando el péndulo pasa para el otro lado, como dice mi amigo el Ángel Gemendo, de Mendoza, el Hugo, el péndulo se estira tanto Perdón, hacia un no, se lado. te está escuchando. Sí, Está Hugo, bueno, Hugo, lo veo por ahí. el mejor asador de la Argentina. Ah, sí, habrá Sí. que probarlo. Sí, sí. No, Lo no, que hay me... que probarlo eso. Emisión de Espacio Republicano desde Mendoza, ya la estamos organizando. El tema, él me decía eso, el problema que tenemos es que el péndulo se tensa tanto para un lado que por la propia inercia después pasa cagando para el otro, y lo que estamos en el medio y queremos algo razonable, la vemos pasar siempre de un lado para otro. Esas cosas después terminan dando como respuesta a un Trump, ¿ves? Y entonces después algún inspirado de acá dice, mira, le funcionó a los yanquis con el jetón entonces vamos con Bolsonaro. Y entonces ven que en Bolsonaro fue, y vamos con Milei. Cada país responde con lo que tiene. Nosotros, bueno, somos muy pobrecitos siempre, entonces tenemos lo que tenemos. Pero estas cosas duran poco tiempo. Yo siempre pienso lo siguiente: se cayó el Imperio Romano, hermano. No se va a caer la cancelación, no se va a caer lo políticamente correcto, no se va a hartar la gente de que le rompan las pelotas. Al final termina siendo cosas de grupo muy reducido, y cuando vos salís a la calle, la vida pasa por otro lado. Sí, básicamente uno respira y el otro se ofende. O sea, Sí, bueno, pero también hay que empezar a cortar con eso, ¿viste? Si vos respirás y el otro se ofende, y bueno, hermano, anda a la otra cuadra donde no me sientas respirar. ¿Qué querés que te diga? Déjame totalmente. vivir. Compañero Erlich, cuando Sí. teníamos algunos años menos y yo trabajaba de periodista y me tocaba entrevistar varias veces al doctor Carlos Saúl I, yo llegaba a la casa de gobierno y lo primero que me preguntaba era por los chistes que le hacía Nick, que lo jodía, lo boludeaba, le ponía el gato en la cabeza, le ponía minas, y el tipo se cagaba de risa. De eso pasamos 30 años después o 20 y pico de años después a la persecución a Menchizábal, bueno, Sí. todo lo que ya sabes. Hace un ratito hablamos con López Murphy sobre si la sociedad había cambiado, que ahora en algún sentido reclamaban más libertades.
Desde el lado del humor y desde el lado de la política, ¿sentís que hubo un retroceso también? Yo creo que ha habido un retroceso en todo lo que significa la comunicación, digamos, está todo muy literal, ya no hay espacio para entender lo que es la metáfora. O sea, si vos dibujás a un tipo diciendo algo, inmediatamente se interpreta que vos pensás eso que el tipo que dibujaste está diciendo. Claro. ¿Entendés? Entonces, así es muy difícil, pero bueno, se tendrán que acostumbrar. O sea, realmente me parece que hay un problema educativo. Hay un problema educativo y hay a la vez un cansancio social por una crisis que no se termina nunca y que cada vez se profundiza. Y de alguna manera también lo ves en otros países, ¿no? Digamos, gente a la que nunca se hubiera cuestionado, se la cuestiona desde lo literal. Mira, yo te cuento una anécdota personal. A ver. Yo había hecho una muestra hace, sí, 14 años. Mi hija me está poniendo al día el currículum, mi hija menor, y estuvimos repasando esa muestra del 2006. Se llamaba ¿Cómo acabar con la pareja? ¿No? Y era un momento en que yo estaba separado, entonces me salían todas esas cosas, y bueno, quise hacer una muestra y la hice. Y en ese momento estaba, había vuelto a la facultad y estaba cursando la licenciatura en arte, y los invité en el taller a que vayan a ver la muestra como una actividad del taller. Y después cuando pasaron unos días pregunté qué les había parecido. Bueno, todo bien, sí, qué sé yo, me gustó, no me gustó, bueno, yo no soy muy de leer esto, no lo entendí, bueno, no sé. Y de pronto saltó una chica que dijo, sí, año 2006, ¿no? Sí, yo he visto los chistes, pero la verdad que me ha parecido que sobre las mujeres maltratadas, sobre las mujeres que tienen problemas con la separación de los maridos, el tema alimentario, con la degradación de la mujer, de esas cosas no hay chiste. Y la profesora del taller, como vio que la cosa se iba para otro lado, le dijo, bueno, a mí me parece que la izquierda no tiene sentido del humor a veces, y eso también pasa, y la cuestión derivó. Y yo me puse a pensar hace unos días, ¿qué pasa si yo hago esa muestra hoy y alguien dice eso en el taller? ¿Se anima la profesora a decirle, no, lo que pasa es que vos no tenés sentido del humor, y se le echan 5 o 6 personas más encima? ¿Viste? Claro. Yo creo que sí, que ha cambiado, pero porque es como que todo se ha ido a un nivel de superficie, ¿viste? Y en la superficie está lo que se lee inmediatamente, no lo que uno puede interpretar de lo que lee. Si está en la superficie, no baja ni siquiera al segundo renglón, ya no hablemos de la entrelínea. Pero me parece que ahí hay un problema educativo, ¿viste? Hay un problema educativo que lo vemos más escandalosamente reflejado en otras cosas, en adoctrinamientos, en errores ortográficos o conceptuales de los maestros, en los temas que manejan, pero también en la forma en la que se educa una persona, para que entienda que la vida tiene no solamente larga, sino que tiene profundidad, ¿no? Entonces, y en esa profundidad donde vos podés apreciar el arte, la cultura, otros niveles de comunicación, es como si habláramos todos, como si estuviéramos hablando otro idioma. ¿Viste cuando vos hablas otro idioma? Que vos aprendés a hablar un idioma muy básico al principio, te da para alcanzarme la sal, dónde para el ómnibus, cómo llego a este lugar, y no está para leer un libro de filosofía en ese otro idioma. Y es como si nosotros ahora estuviéramos hablando nuestro propio idioma, como si fuera un segundo idioma, del que solamente advertimos lo literal. Bernardo, buenas noches. Sofía te habla, ¿cómo Hola estás? Sofía, ¿qué tal? Bueno, yo voy a cambiar un poco de tema. Te quería preguntar qué opinabas de esto que salió esta última semana, unos dichos de Gustavo Beliz diciendo que iban a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Y que para decir eso se hubiera quedado callado como venía hasta ahora, es una pelotude grande como una casa. ¿Cómo va a regular las redes sociales si no puede, como decían, corta el pasto en la ruta 11? O Quiere sea, regular las redes sociales. Pero además, mira, me pasa como con el lenguaje inclusivo, ¿viste? O sea, vamos a plantear cosas que podamos resolver. Cambiemos el lenguaje, que hablan 500 millones de personas. Vamos a regular las redes sociales. Básicamente un concepto muy autoritario, es decir, no nos gusta lo que pasa en las redes sociales, no nos gusta que nuestro presidente dice una boludez y a los 5 minutos en las redes sociales están dando cuenta que dijo una boludez. Entonces queremos regular las redes sociales para que nuestras fake news pasen por alto.
Es una pelotudez, ¿no? Además del tema de la semana, esas cosas no llegan a durar 24 horas, ya el otro día, al otro día ya pasó otra cosa. Lo estamos hablando ahora y me hiciste acordar que dijo eso, ya me había olvidado, ya me había olvidado. Es un delirio, sí, tenés razón, pero Como viste dijo que alguien que no sé si está en este espacio en este momento, dijo, es un viajero del pasado que viene a modificar el futuro, Beli. pero viste que ya no es la primera vez que los escuchamos decir estas cosas, pero yo coincido con vos, no pueden controlar absolutamente nada, se van a poner a regular las redes sociales. Creo que les gustaría, pero no hay forma de que lo hagan. No, pero además ahí hay un tema del que Facundo sabe mucho, y es que no se entiende lo que es una audiencia, ¿me entendés? O sea, esta gente quería tener medios propios y callar a los otros medios, por ejemplo, comprar una radio para que esa radio mantenga la audiencia, pero escuchando lo que ellos querían decir. Y no funciona así la cosa. No funciona así la cosa. Lo único jodido de este tema es que si vos compras una radio que tiene X audiencia, cambias absolutamente la línea editorial y los programas y los conductores y los columnistas. Y pensando que vas a mantener la audiencia y la perdés, inmediatamente descubrí que, bueno, por lo menos mataste esa radio y ya no se la escucha. Entonces, si no puedo tener una audiencia, lo vacío. Pero la vida, como decían en Jurassic Park, se abre camino por cualquier sitio, ¿viste? O sea, es no comprender la democratización de la opinión, digamos, para bien y para mal. Estamos viviendo en un siglo donde el ciudadano entiende que su opinión vale y la va a expresar donde quiera, ¿viste? Entonces, en no entender cómo está empezando a pensar la gente, para bien y para mal, porque después, digamos, si esa opinión resulta que es solamente un insulto y querer dirigírselo a otro es desagradable, pero digamos, es consecuencia de la democratización cada vez mayor de la opinión. La verdad que es una boludez lo que dijo. A mí me daría vergüenza decir una cosa así. Un tipo que tiene formación en el extranjero, que te empapelan después de pergamino y salen a decir esas pelotudeces. A mí me daría vergüenza, Yo creo que sinceramente. me parece que tiene que ver con lo que dijiste al principio de esto de, si no te gusta, cambia de canal, si no te gusta, consumir otro humor. Pero ellos no soportarían eso, porque eso sería dejar a la gente que sea libre. Cuando uno mira la cantidad de medios paraestatales que se armaron al calor de la pauta oficial, son decenas, decenas y decenas. Y no han logrado tirar abajo los 3 medios independientes más importantes, Clarín, La Nación e Infobae. Me Porque la parece gente que, escucha lo que quiere, ese es el claro, punto, y lee lo que quiere. Yo me acuerdo en la época de Menem se había hecho una encuesta que decía que había un montón de gente que leía diario, ponerle un 90% de gente leía diario en esa época, y que le creía a los diarios un 23%. ¿Viste? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Sí, sí, yo consumo los medios, pero lo que yo pienso es un tema mío, ¿no? y que, Entonces, eso es lo que no se termina de entender, porque ya te digo, digamos, estamos frente a gente que tiene una visión por interés propio, muy blindada hasta de su propia narrativa. Y lo que había caracterizado el peronismo hasta determinada época de nuestra historia es que tenía un margen para la ironía, porque el mismo Perón era un gran contador de chistes y después, bueno, eso Loredo Menem y qué sé yo. Y ahora ya no hay eso. Entonces, bueno, si yo no puedo ahora, tolerar que alguien me tome el pelo, quiero que si alguien que me tome el pelo deje de tener canales para tomarme el pelo. Bernardo, pero tomando el humor como punto extremo, en el fondo lo que tienen es un enorme cagazo a la libertad, Y sí, a que sí. la gente elija hasta dónde ver o qué consumir, o de nuevo, tomando lo de Belis, que creo que era algo así como impedir posteos tóxicos, ¿no? Creo que hablaba de la palabra tóxica o compañía. ¿Quién determina? ¿Vos vas a determinar quién es tóxico o no? Pero escúchame, si el tipo que es el presidente de gobierno en este momento, hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace 15 minutos en términos históricos, contestaba tweet a la madrugada. A Sí. mí me ha citado un tuit y me ha dicho, claro, como vos laburás en Clarín, ya entiendo cómo pensás. Y yo decía, no puede ser, ¿cómo puede ser que este tipo? Porque yo había puesto en un tuit que mi única brújula era ir para el lado contrario donde iba Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Esto año 2012, 2003, ni me acuerdo. Y el tipo me contesta un tuit a la madrugada y yo digo, pero ¿se da cuenta este ser que yo soy nadie? Sí. ¿Me entendés? Para tomarse el... Bueno, entonces, estamos hablando de este tipo de gente. ¿Qué querés que te diga? Falta, digamos, el sentido del humor, ya no el humor, el sentido del humor, tener sentido del humor
es una cualidad de la inteligencia y de la sensibilidad combinada. ¿Me entendés? Es decir, bueno, vos sabés que hay gente que te odia, vos sabés que hay gente que te va a ofender, y bueno, el tema no es cómo te vas a sentir, porque te vas a sentir como el orto. El tema es cómo te lo tomás. Y hay que aprender a tomarse las cosas con altura, digamos. Eso sería un gran aporte a la causa nacional, digamos. Bueno, Bernardo, en nombre de todo el equipo, te agradezco mucho esta presencia acá en nuestro espacio. Te vamos a seguir invitando. Bueno, muchas gracias. Nos debes unos avatares, no te lo quiero recordar en público porque, viste, no corresponde, Yo lo tengo. pero bueno, ¿Para ahí qué? Si está. la gente como Facundo lo tiene y no lo usa, se pone una foto con la perra, Y bueno, viste, porque es blandito. Bueno, pero queremos aprovechar que tenemos al abogado y exdiputado nacional Luis Petri ya con micrófono. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, un placer. ¿Cómo va? Bueno, queremos hacer un pase ahí entre ustedes, ya que claro, dos potencias se saludan. Soy un gran fan de Bernardo, así que es un placer compartir con él este espacio y muchas poder gracias, luchar Luis. y defender por los valores de la República, ¿no? Me parece clave en este momento que vive la República Argentina que existan estos espacios de debate, de discusión de ideas, en donde podamos pensar la Argentina que viene y también pensar cómo vamos a enfrentar al kirchnerismo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Un placer compartir el espacio con ustedes, con el doctor López Murphy. Gracias por la invitación y ya me deshabilito el micrófono, así hablan con Luis. Gracias, Bernardo. Sí, hasta la próxima.